El cobre, este material que hasta hace poco no despertaba ningún interés, es hoy el protagonista de una oleada de robos sin precedentes. Tendidos eléctricos, líneas telefónicas, vías del tren, nada está a salvo de la voracidad de unos ladrones que se lanzan sobre el metal rojo como hace años lo hacían los piratas sobre el oro. La fiebre del cobre, hoy en Control V. Nuestra búsqueda de los efectos de la fiebre del cobre nos ha traído hasta Narón. Ahora mismo estamos abandonando el polígono do Río do Pozo, el tercero más grande de toda Galicia, y desde aquí lo haremos a oscuras. Esto no se debe a ningún tipo de plan energético, sino que desde aquí podemos ver el efecto del robo masivo de cobre que se ha venido llevando a cabo en los últimos meses en este municipio. Hasta la llegada a la rotonda que nos dará acceso de nuevo a la autopista AP9, vamos a ir así, a oscuras. Desde aquí, desde la misma entrada del que hoy es el octavo municipio en tamaño en Galicia y el foco industrial de la comarca de Ferrolterra, podemos ver, o mejor, dejar de ver, el efecto de los robos de cobre. Así que vamos a esperar a que se haga de día para acercarnos al ayuntamiento. Jodes, alcalde. Bos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? En poco más de un año, en Narón se han sustraído unos 70 kilómetros de cable del alumbrado público. Alcalde, que nos diría Usanos que iba a estar tan solicitado o cobre, non? Sí, a verdade é que foi un cambio brutal, a subida do precio do cobre, pois significou cousas, pois nos levou a isto, pero hai unha anécdota que nos tiñamos unha nave que estaba aberta continuamente e ali se iban todos os restos, os desperdicios de cable, de reparacións e todo, e ali estaba e nadie, estaba aberta, nadie viña a coller o cable. A nave xa teñen a pechada agora, imagino, non? No, agora xa non hai nada, agora xa podemos tela aberta que non hai nada, por desgracia. É que parece unha plaga, porque é continuo, é que é poñer, repoñer, volver a poñer, e volven a roubar, e volve a poñer. É un problema, pois, moi grave. Para os concellos é un dos problemas que estamos sufrindo máis graves. Desde cando vides notando? Pois desde o ano pasado, no ano 2010, a primeiros do ano 2010, se notou moitísimo. A situación da crisis empezou a notar. Ao principio eran cousas ailladas, sobre todo na zona rural, fundamentalmente rural. Despois, a continuación, xa a mediados de ano, xa foi descaradamente calquer zona. Zona rural, urbana, paseos marítimos, por todos lados. E é continuo. Eu, inclusive, unha das cousas que fixen a fin de ano foi pedir a colaboración ciudadana, porque non había maneira, estábamos en contacto coa comisaría de Ferrol-Narón, pero os medios son os que hai, tampouco podemos chegar a máis. E eu pedín a colaboración ciudadana de decir, bueno, mire, se alguén ve algún indicio de algún coche que non conocen, que tal, pois colaborar coa policía para identificar e ver se somos capaces de acabar. Pero é moi difícil, é moi difícil. Isto de pedir a colaboración ciudadana fai pensar unha situación de emerxencia, casi. Claro, porque é casi o último recurso, non? Claro, porque estamos falando de costos de máis de 200.000 euros que vai a gastar o Concello de Narón, o que está gastando e que vai a gastar para repoñer isto. Porque ese digo, poñer, o volven a roubar, e aos 2 ou 3 días hai que volver a repoñer. Imagino un ano este que non se está para gastos. Claro, que non, por eso, estando a situación, nosotros tuvemos que ir a situacións de emerxencia no tema do alumeado, porque claro, calquer zona alumeada son as zonas onde están vivendas, e quedar unha zona, pois, zona rural, con camiños estreitos, porque hai camiños de 5 ou 6 metros que pasan os coches sin alumeado, pois ainda moito máis peligro. Pero tamén na propia zona urbana, o que é a rotonda da autovía e da autopista, a propia autopista que nos roubaron o cable. É tremendo porque a inseguridade que dá para os veciños. Dicía que se notaba sobre todo desde o ano pasado, e o vencellabas coa crise. Pensas que pode haber relación por aí? Ou pode ser outra cousa maior? Vamos a ver, cando vas a algunha chatarrería, vai a policía a comprobar se hai, nunca hai cable de aquí, non hai cable. Fai pouco, fará 3 meses, se parou unha furgoneta cargada de cobre, se chamou, foi a comisaría, se chamou os técnicos dos diferentes concellos e non era cable de aquí. Era cable que aquí nesta zona non se usaba. Se cree que ven da zona de León, de Zamora, e o que creemos é que hai algo organizado, no sentido que o cable que se rouba aquí se vai a vender a zonas de Zamora, León ou Asturias, ou incluso Portugal, e o outro se trae para aquí.
Iso é a idea. E, lóxicamente, aproveitando a conjuntura da crisis, pois moita xente tamén pois aproveita esta maldad para facer daño. Narón es solo un ejemplo, pero la situación se repite por toda la comunidad. Estamos en uno de los puntos de Galicia más afectados por esta oleada de robos de cobre, el municipio de Pereiro de Aguiar, a 5 kilómetros de Ourense. Aquí, en este polígono industrial, se han sustraído más de 6.000 metros de este preciado metal. ¿Cómo se ha hecho? Así, a través de las propias arquetas del tendido eléctrico. Para que nos enseñe el modus operandi, hemos llamado a José Manuel González, el responsable de obras del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar. Abrieron arquetas como esta, ¿no? Sí, son arquetas de alumeado público todas. Cortaron líneas con algún alicate de corte, engancharon ya unha correa e imagínome que arriparon con algún tipo de vehículo, porque no bordillo hai marcas de neumático. Cortan a arqueta, en tramos da arqueta, son tramos de 40-50 metros, cortan todas as líneas, atannos cunha correa e ripan as líneas. Correa como esta ou...? Sí, no. Sí, este é do roubo. Este é do roubo. Imagínome que esta liña non conseguiron ripala e rompeu ya a cinta. O que se levarían sería isto? Sí, este é todo o que rouban. Ajá. De tramo de báculo a báculo. Son os distintos fíos de conductores, de activos, que dan servicio aos puntos de luz e pois a línea de protección. O sea que o método sería tirar. Claro, sí. O que pasa que, como ti dis, isto tirando así a man non se consigue, claro. No, porque falamos de non é maneira, non. Falamos de tramos de 50 metros que evidentemente é costoso retirar todos estes fíos dunha canalización. Isto requeriría unha maquinaria especial, non? O mellor algo que tire do cable ou que vaya eu imagínome que algún vehículo, algunha furgoneta ou algún coche, e evidentemente precisaron unha furgoneta ou un coche para cargar todo o cobre, porque son moitos metros de cobre. Eso ti pensas que se pode facer nunha soa viaxe? Ou terían que vir en varios días ou en varias noites? Varias noites, imagínome, porque falamos dun parque empresarial que é de acceso a unha urbanización, que hai circulación, evidentemente de noite haberá menos, pero penso que tuvo que ser de noite e en varias noites, porque isto non se fai nunha hora. Desde aquí vemos máis ou menos todo o que sería a zona que levaron? Sí, podemos, este é o vial 2, foi todo o vial, tanto a marxen dereita como a marxen esquerdo, e vial principal, que é o que sube, esa parte de aí, e o vial 1, que é o que baixa hacia as primeiras naves que hai. Canto lle supón o Concello todo isto? Pois o cálculo estimado en material, solo en material, vaise a 45.000 euros en cobre. Ajá. Solo o material, agora outro tanto a mão de obra. Vos que pensades que pode haber detrás de todo este roubo masivo de cobre aquí na zona? Pois non sabemos, pero bueno, evidentemente hoxe a sensación de seguridade que hai no Concello, en todo o Concello de Pereiro, pois é moi grande, porque ese roubo xa non é a nivel solo municipal, é a nivel privado. Falamos de que están entrando en casas onde vive xente. Hai un par de semanas tamén entraron aquí nunha nave en Fonca, roubaron un camión de noite, descargaron o material que non, ao parecer non lle debía ser do seu agrado, cargaron no de plomo, puentearon o camión e marcharon co camión de noite. Pero bueno, a sensación a nivel xa particular é moi preocupante, porque a xente está con medo. O Concello solicitou máis medidas de seguridade á Guardia Civil, vamos ver, máis vixiancia, porque é a única, eu considero que é a única forma de evitar estes roubos. Ten que ser a Garda Civil, porque aquí en Pereiro, ainda que tedes cárcere, non tedes policía local? Non temos policía local. Pensas que queda cobre por levar aínda, ou tedes medo de que isto se pode repetir? Sí, isto pode se repetir en calquer punto do Concello. Falamos dun Concello que está prácticamente urbanizado, que hai moito punto de luz, moita línea de alumeado público, en calquer punto do Concello podemos hoxe a noite sufrir calquer tipo de roubo. No solo hay cobre en los cables de la luz, también en los del teléfono, aunque aquí comience a abundar la fibra óptica. Curiosamente, este material, por el que circulan enormes corrientes de datos, prácticamente carece de valor. Sin embargo, los ladrones no saben si encontrarán uno u otro hasta que cortan. Aunque no se lleven la fibra, el daño ya está hecho. Un solo tajo y miles de usuarios se quedan sin teléfono, sin móvil y sin internet.
Ramón, muy buenas. ¿Cómo andáis? José Ramón Aira es el jefe de operaciones de Telefónica para Ourense y Pontevedra. Nosotros lo que más nos está afectando es en la percepción de nuestros clientes, ¿no? Lo que más nos preocupa es nuestra calidad de servicio, nuestra obsesión es el servicio. Entonces estos cortes lo que nos afectan directamente es en comunicaciones de clientes, zonas urbanas, pequeñas poblaciones e incluso ha llegado el caso de estaciones base, ¿no? Da la sensación de que este tipo de incidentes se están multiplicando. No sé si también lo estáis notando vosotros. Sí, nosotros hemos notado que desde el año 2009-2010 se ha incrementado casi un 500% las incomunicaciones debidas a cortes de cables intencionados, ¿no? Evidentemente. Un 500%. Un 500%, se ha multiplicado por 5 realmente, ¿no? Son miles de usuarios los que se han visto implicados, ¿no? Tanto de telefonía fija como telefonía móvil. ¿Vosotros cómo sabéis que esa es la causa? Supongo que primero os llega el aviso de que una determinada zona se queda sin suministro y cuando vais a mirar os encontráis que falta algo. Todos nuestros cables, o la gran mayoría de cables, están supervisados desde centros nacionales. Entonces tan pronto se genera ese aviso de corte de cable, la gente se desplaza. En alguna ocasión sí que hemos casi visto a la gente que nos está robando el cable o lo está cortando, pero bueno, es un tema muy delicado. El hecho de que se haya incrementado un 500% no parece casual, ¿no? ¿Vosotros tenéis algún tipo de sospecha de qué puede haber detrás de todo esto? Hombre, yo creo que la evidencia es la actual situación económica, ¿no? Que está llevando a que, bueno, la gente de alguna manera se busque la vida, ¿no? En vuestro caso en concreto, el cable, el cobre, ¿para qué se utiliza? Nosotros utilizamos dos portadores, el cobre y sobre todo fibra óptica, ¿no? Entonces, bueno, el cobre pues tiene su valor en el mercado, pero por desgracia están cortando un montón de cables de fibra óptica que realmente no tienen valor económico ninguno, pero sin cambio el daño es muy grande, ¿no? O sea que hasta que no pegan el tajo y miran, efectivamente. Y el de fibra óptica se queda. Normalmente los de fibra óptica los cortan y allí queda el corte, ¿no? Ellos cortan cables y desconocen lo que hay dentro, ¿no? Cuando ven cobre, pues lo cortan y se lo llevan, y cuando ven que es fibra, pues permanece ahí el cable, ¿no? Podemos tender a pensar que esto afecta sobre todo a la comunicación de teléfono fijo, a la línea más convencional, pero también nos podemos quedar sin móvil si se llevan el cobre de una estación que nos afecte, ¿no? Sí, porque todas las estaciones están interconectadas, entonces ellos cuando cortan desconocen lo que hay detrás, ¿no? Entonces normalmente sí que afecta a un montón de estaciones, ¿no? O sea, entonces te quedas sin telefonía fija, sin la parte de banda ancha, incluso la telefonía móvil, ¿no? A lo mejor diferenciar el cable de fibra óptica de alguna manera, por lo menos ya que se lleven solo el cobre, ¿no? Y que no dejen, que no corten algo que tampoco va a salir de nada. No sería mala idea. Habría que poner un aviso. Esto no tiene valor en el mercado. Oye, ¿cómo crees que se puede poner fin a esto? Porque yo me imagino que controlar absolutamente todo el tendido es imposible. Creo que la legislación ahí, digamos, está un poquito coja, ¿no? Yo imagino que habría que tipificar de otra forma este tipo de robos, ¿no? Cuantificarlos no por el aspecto económico del simple robo del cobre, ¿no? Sino por el aspecto social, por el cuantificar un poquito el daño social, porque realmente hoy estar sin comunicaciones es muy duro, ¿no? Y sobre todo porque afecta a un montón de empresas, ¿no? Desde que el metal rojo se disparó en los mercados, el trabajo de la policía se ha multiplicado. Muy buenas, José. Muy buenas, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, encantado. El jefe del Distrito Sur de A Coruña también cree que, en ocasiones, los daños pueden provocar que se impute a los ladrones un delito de estragos. José Manso reclama para el cobre el mismo control que existe con los metales preciosos. Tiene claro que el aumento de la demanda está detrás de esta oleada. El cobre en los últimos, 5 años se ha prácticamente triplicado el valor. Hay una gran demanda de cobre, hay países emergentes que China, etcétera, que solicitan mucho cobre y no hay cobre suficiente para todo este tipo de empresas, entonces hay que recurrir al cobre reciclado. Se ha visto en el mundo de la delincuencia, pues han visto un buen objetivo y una forma de ganar dinero rápido y con el cobre. Entonces, en un principio, todos aquellos delincuentes que eran de un perfil bajo, gente que hurtaba, robaba, pues han visto un campo abierto a la hora de cometer los delitos. Por otro lado, también la normativa de las casas de las chatarrerías, pues es una normativa muy antigua, porque incluso muchas de las casas de gestoras de estos residuos, de reciclado de residuos, aún ignoran de la existencia de que deben llevar un libro
en el que se debe anotar cada transacción o cada operación de compra que se realice, en el que se debe anotar la persona con sus datos de identidad y, sobre todo, el material tal y como se recepciona en el establecimiento, que por lo general es material bruto tal y como ha sido sustraído, cortado simplemente como ha sido sustraído en los lugares donde lo han conseguido. La figura de la persona autorizada, titulada, un gestor legal, por llamarlo de alguna manera, que pudiera tratar y vender el cobre, no se hace. ¿Habría, por tanto, que cambiar la normativa? Entonces la normativa necesitaría evidentemente una revisión. No puede ser que una persona pueda manejar este tipo de compraventa con el único requisito de mostrar un carnet de identidad, facilitar sus datos y entregar el cobre. Cuando hablamos de otro tipo de actuaciones, por ejemplo, casos en los que se han llevado kilómetros de cable de polígonos industriales, allá tenemos que hablar de otro tipo de delincuente, ¿no? Bueno, las cantidades de cable no siempre responden a mafias. Evidentemente habrá grupos, organizaciones que efectivamente sí disponen de bases más asentadas, ya son asociaciones de delincuentes que trabajan de alguna manera en distintos puntos y el cable evidentemente no se queda en la ciudad. ¿Se va a China, como dicen? Bueno, se va a China no, pero digamos que esos países emergentes sí necesitan de ese material y es la pescadilla que se muerde la cola. Países demandan el cobre, en otros lugares se sustrae el cobre, se recicla el cobre y el cobre de su fuente natural es imposible abarcar esa demanda. Por lo tanto, hay que acudir al cobre reciclado, lo que da la importancia de la gran demanda de cobre. ¿Han aumentado las inspecciones con estas oleadas? Sí, de hecho se han quejado las casas de reciclado se han quejado que si la policía de alguna manera hace inspecciones, pues es la única manera. Me da a mí la sensación de que como esto siga así, el cobre va a ser considerado un metal precioso. Pues sí, al paso que vamos, sí. Pero mientras no sea un metal precioso, este seguirá siendo el lugar donde encontrarlo. Alberto. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Alberto es ya la tercera generación de la empresa de chatarra y reciclaje Francisco Mata. Pocos como él pueden ayudarnos a entender por qué el cobre ha pasado de ser despreciado a convertirse en ese brillante objeto de deseo. Esto es el cable de cobre que, el que lo roba lo que hará siempre para que sacar el máximo rendimiento es limpiar el plástico del cobre. Una forma que puede tener la gente que roba, pues oye, es a quitarle el plástico, no se sabe si era más gordo o más delgado. En el plástico viene también un poco el DNI, ¿no? La identificación del cobre. Sigue siendo difícil saberlo, pero bueno, si es un cable muy característico que solo está o en temas de AVE o en temas tal, puedes saber que ese cable es el que salió del AVE o de cualquier otra instalación. Siempre tienen unos datos, pero tiene que ser algo muy concreto. Todos estos de colorines pueden venir de cualquier parte. O sea, esto no sabes de dónde viene. Esto de aquí no sabes de dónde viene este material. Este es el que normalmente se utiliza para las chapuzas en casa. Exacto. Esto es de un electricista, pues que lo va juntando y al final trae 10 kilos de cable. ¿Cuál es el proceso que se sigue después con el cobre? ¿Qué hacéis con él? No, esto después, una vez que tienes una partida más o menos grande, de unas 25 toneladas más o menos, eso se lo mandas a un gestor autorizado, a una empresa que se dedica a reciclar este tipo de cables. Este cobre vuelve a la circulación, ¿no? Y este cobre ya vuelve ellos se lo venderán a una fundición y ellos ya sacarán o pletina o cobre nuevo. ¿El cobre es el nuevo oro? El cobre es algo que vale dinero, que está subiendo y que hay, como dice, hay cobre en el mercado. ¿Vosotros cómo lleváis el control de que todo lo que viene aquí ha llegado y se ha obtenido por medios lícitos y por eso puede ponerse en el mercado? Todo lo que entra tienes que saber quién lo trae, o sea, presentar su DNI, hay que hacer una factura que queda registrado. Entonces, sobre todo, depende de quién sea que te lo trae. Si te trae una empresa, una instalación eléctrica, no le pides justificante porque es su propio producto. Si cuando te trae un particular es cuando tienes que, si es una cantidad muy grande, si es algo que puedas ver que es sospechoso, tienes que solicitarle, oye, pues un documento donde, oye, mira, toda esta cantidad de dónde la sacaste. Tratas de controlar todo lo que entra, saber su procedencia, saber que no es robado. Pues oye, pues mira, te dieron en un taller cobre o en una empresa te dieron cobre o una obra
pues un justificante, un escrito de esa empresa o de quien sea, que a esta persona le ha entregado pues tantos kilos o tal cantidad de cable o lo que sea. Y con tantos controles, ¿por dónde creéis entonces que se puede mover este tráfico ilegal de cobre? ¿Por dónde iría el mercado negro? Lo que tú no haces, a lo mejor hay alguien que no tiene problemas en hacerlo. O sea, si no pones los medios de control a la entrada, es donde se filtra lo que puede ser de una procedencia ilícita y se mezcla con lo que es, se mezcla un poco el material que puede ser robado con el que no es robado. Todos los meses a la policía le envías el registro de todas las entradas que has tenido. Aquí pues viene reflejado, pues ya ves, bueno, se llama por la policía, todo, pues todas las entradas, de quién es, lo que trae, bueno, la dirección, DNI, a todo el mundo se le pide que entregue una copia del DNI para tener registro y todo eso, el material, el precio, el importe. Entonces aquí la policía tiene todos los datos cada mes, saben perfectamente todo lo que ha entrado, la procedencia y quién lo ha traído y demás, y qué cantidad y qué material era. Se hace a rajatabla, estás totalmente por varias administraciones controlado, pues, para que no pase, pues, para que nadie meta material robado o lo que sea. Yo no sé si vosotros estáis también preocupados ante esta oleada de robos, porque todo lo que hay aquí es tan apetitoso como el depósito de un banco. Es bastante peligroso y estamos preocupados con que, oye, si no puedes tener grandes cantidades de material porque estás pensando que a lo mejor al día siguiente no lo tienes. En una de las naves de Narón que nos entraron y se llevaron 4.000 kilos de cobre, que comparado con otros recuperadores del sector, otras empresas del sector, se queda pequeño, porque les han incluso pues llegado a robar camiones enteros con 25.000 kilos de cobre. ¿Con el camión también? Con el camión, vale. Incluso cargando el camión con 20 toneladas más de lo que puede llevar. ¿Dónde acaba? O en un barco para China, o eso, claro, esos ya son, como que dice, ya se puede hablar que son mafias más organizadas que el que roba, pues eso, 50, 100, 500 metros, 1000 metros de cable. Y la clave de todo esto la tenemos aquí en la cotización, ¿no? Sí, el cobre es un metal que cotiza en bolsa como otros muchos, como el aluminio, el níquel, el plomo, el acero. En estos días estamos en máximos históricos, o sea, llevamos 2 años subiendo el cobre. En bolsa, en dólares, sería $10.000 y en euros 7.300 euros la tonelada. La tonelada. O sea, una tonelada de cobre, 7.000 euros. O sea, esto es el precio del mercado, no es el precio real. El precio real está por debajo de este precio. Se ve en esta gráfica es desde el principio de año. Vale, pues aquí hubo una pequeña bajada, una subida, bajada, aquí otra bajada, pero bueno, la tendencia es alcista. Si nos remontamos más atrás en el tiempo, vemos que desde el 2004 estaba pues a un precio bajo. Estos fueron los años de los 4 años o de máximo apogeo, 2008 la crisis y ahora desde principios del 2009 más o menos, que la tendencia ha sido alcista, alguna bajista, ¿verdad? Pero bueno, se ve perfectamente la gráfica que está muy caro. Se ha multiplicado por 5 en cosa de 6-7 años. Yo creo que está demasiado caro ahora mismo, que la tendencia, bueno, que suba un poco a lo mejor, pero que vuelva a estabilizarse el precio, pues no aquí abajo a lo mejor, pero sí por la mitad, como estaba aquí más o menos, sería el precio pues normal del cobre. Ahora está muy alto. ¿Está inflado como el del petróleo? Sí. Las materias primas son valores medianamente seguros porque van a hacer falta siempre, a no ser que ya nos volvamos a la era de piedra, pero bueno, cobre, acero, eso, cuanto más modernizada sea la sociedad, más materias primas va a necesitar, tipo eso, lo que decíamos, el petróleo, los metales, alimentos, cereales, carburantes, todo. Cuando en el 2008 se fueron de los fondos de inversión o las empresas todas estas que operan con temas urbanísticos y estas historias, todas las materias primas subieron, el acero, todas las materias primas subieron de repente para luego caer. Entonces eso fue un movimiento especulativo que lo haría quien sabe o quien puede. Cambió el dinero que tenía en un sitio, lo puso en materias primas que sería más estable hasta que vio que se caía y pegó el batacazo otra vez con las materias primas. Vaya. Así que la crisis no solo puede haber provocado que personas sin ingresos se lancen al robo de cobre, también habría generado la ola especulativa que ha disparado su precio. Entonces, ¿los responsables últimos de esta situación serían otra vez los mercados? ¿Quién apagó la luz? A la autopista, detrás vemos las luces de Narón. El núcleo urbano se encuentra ahora mismo a nuestra derecha, a nuestra izquierda, en algún sitio. Vaya lío, vaya forma de liar.